Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Pimentel Durán, acompañado de Diego Quirino Francisco. Somos alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca, de la licenciatura en Terapia Física. Hoy nos toca presentar el tema encefalopatías tóxicas y metabólicas. Para empezar, se hará la pregunta reto, lo cual es: ¿se puede tratar la encefalopatía tóxica y metabólica mediante fármacos y con ayuda de la rehabilitación física? Esta pregunta se le dará respuesta al final de la presentación. Encefalopatías metabólicas. Es el proceso del sistema nervioso central o periférico que se afecta de forma preeminente, como una consecuencia de un error congénito en el metabolismo. El término encefalopatía metabólica es utilizado para describir cualquier proceso que afecte en forma global la actividad cortical a través de la alteración de la función bioquímica del cerebro. También describe daños temporales o permanentes en el cerebro, que se producen cuando se deterioran seriamente los procesos metabólicos del organismo. La mayoría de los casos se producen cuando el hígado no puede actuar normalmente para eliminar las toxinas de la sangre. En las causas de las encefalopatías vienen lo que siendo anormalidades metabólicas, lo cual en primera tenemos la sepsis. Es una enfermedad grave. Ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. Se conduce de la forma de coágulos de la sangre y la infiltración de los vasos sanguíneos. Tenemos lo que es la encefalopatía hepática, que es considerado un síndrome neuropsiquiátrico, caracterizado por diversas manifestaciones clínicas. Son de síntomas leves como temblor y pueden llegar a síntomas graves como un deterioro cognitivo. Tenemos los trastornos endocrinos, lo cual es la muy poca secreción de las hormonas. Tenemos lo que es hipo e hiperglucemia, que hipo es la poca glucosa en la sangre e hiper el aumento de la glucosa en la sangre. Tenemos lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Causa una lesión cerebral y puede resultar en parálisis cerebral y otros trastornos cognitivos del desarrollo. Tenemos encefalopatía hipertensiva. Es un síndrome neurológico agudo que es caracterizado por una elevación, ya sea súbita o severa, de la presión arterial. En esta emergencia se requiere un diagnóstico y tratamiento precoz que sea efectivo, de lo contrario puede ser mortal o invalidante. Tenemos anormalidades electrolíticas que se asocian frecuentemente con las emergencias cardiovasculares. Estas anormalidades pueden causar o contribuir a un paro cardíaco y pueden ser obstáculo de las maniobras de reanimación. Tenemos lo que es la insuficiencia renal, que se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre. Tenemos lo que son drogas, que vienen incluyendo la supresión, que vienen siendo el alcohol, sedantes, analgésicos y psicotrópicos. En infecciones del sistema nervioso central tenemos lo que es la meningitis, que es la inflamación del tejido delgado que rodea al cerebro y a la médula espinal. Tenemos la tromboflebitis, que es un coágulo sanguíneo en la vena que causa una hinchazón. También puede provocar una encefalitis, que es la irritación e hinchazón del cerebro. Es casi debido a infecciones. Puede suceder a través de alimentos o bebidas contaminadas, picaduras de mosquitos, garrapatas o otros insectos. Puede ser por el contacto en la piel. Tenemos infección cerebral o abscesos cerebrales, que se produce por la acumulación de pus y células muertas. Las lesiones estructurales cerebrales son accidentes cardiovasculares, vasculitis primaria o sistémica, hematoma subdural, trauma encefalocráneo y tumores cerebrales. En los factores de riesgo son por los niveles bajos de oxígeno en la sangre, por infecciones, por cirugías de mayor riesgo o de mayor intensidad, en cualquier enfermedad grave que pueda causar cambios químicos en el metabolismo, el uso de ciertos medicamentos como sedantes y narcóticos, sangrados en los intestinos,
Pueden haber vómitos persistentes o diarreas que disminuyan los niveles de potasio en la sangre. Al interrumpirse esta reacción metabólica, se puede producir el acúmulo en el intermedio de metabolitos tóxicos para el sistema nervioso. También un acúmulo intracelular de productos no metabolizados, que esto es la carencia de productos de otros metabolitos necesarios. La falta de producción de energía celular o anomalías en el metabolismo de las neuronas transmisoras. En sus síntomas puede haber confusión o agitación, cambios en su comportamiento y en la personalidad, falta de memoria, una desorientación e insomnio. También tenemos lo que es rigidez muscular, temblor y específicamente en las manos, dificultad para hablar, movimientos o convulsiones incontrolables, estupor o estado de coma. Las formas en las que se puede presentar la patología en el periodo natal, esto es de una manera no justificada, que puede ser una hipoxia, infección o hemorragia cerebral, y puede presentar signos como irritabilidad, letargia o coma, rechazo de alimentos o vómitos, convulsiones, una hipotonía o hipertonía, respiración irregular. En sus alteraciones a nivel de la conciencia, puede presentar una fase de irritabilidad o estupor, como se había comentado, se aísla o asociada a la ataxia y vómitos, relación con fiebres. En su retraso psicomotor hay crisis y alteraciones motoras en el tono muscular. Suelen tener un retraso o un retraso aislado del lenguaje. Pueden haber alteraciones de conducta, como es el autismo, pueden presentar agresividad o irritabilidad, que pueden enojarse fácilmente, están muy a la defensiva y en ciertos casos puede producirse el autismo. También están las regresiones psicomotrices, que pueden provocar una ceguera, un acúmulo lisosomal o alteraciones motrices. Bueno, compañeros, vamos con el siguiente. Nos dice que nos habla de los trastornos de las vías motoras. Esto quiere decir prácticamente en el sistema nervioso, cuando no actúa de una forma ordenada, en específico las neuronas, no existe una correcta sinapsis y pues puede causar diferentes patologías, pues ya que el sistema nervioso pues puede verse dañado cuando el fallo de un órgano permite el acúmulo, digamos que de sustancias tóxicas en situaciones normales o también que puedan ser eliminadas del organismo. Esto también puede ser a consecuencia del uso de drogas o toxinas, disfunción de mecanismos homeostáticos o por el simple hecho del déficit de sustancias susceptibles. Bueno, ¿a qué llegamos con esto? A que pueden existir diferentes patologías y pueden ocasionar en las encefalopatías tóxicas y metabólicas, pueden ocasionar espasticidad o hipotonía central, hemiplegia aguda o ataxia aguda o progresiva. También pueden existir manifestaciones extrapiramidales, como es la coriastetosis y la distonía. La afectación de la neurona motora nos habla prácticamente que la neurona motora es la unidad funcional en este caso del músculo, y pues cuando llega a existir un daño a esta neurona y no puede hacer una buena sinapsis, pues pueden ocasionar patologías y va a generar una motricidad tan adecuada ni coordinada. Nos dice que en su cuadro clínico, las encefalopatías metabólicas pueden presentar 4 tipos de manifestaciones. Los trastornos psíquicos, estos pueden ser agudos, moderados o graves, que nos lleva a un deterioro de la conciencia. Nos dice que puede presentar confusión mental, un deterioro confuso onírico, una desorientación temporoespacial, pérdida de memoria y trastornos de comportamiento. Esto quiere decir que no va a haber una buena coordinación en el lactante y pueda llevar a hacer movimientos bruscos y también pérdida de la conciencia, que no va a saber
dónde está y cómo actuar ante una situación. Las crisis convulsivas son asociadas, digamos, son más asociadas a los trastornos psíquicos porque ya van de la mano. Trastornos de la conciencia. Como su nombre lo dice, es la pérdida de noción del tiempo. Nos dice que se inicia con una confusión leve, muy leve, y con el tiempo va aumentando. Pero acompañado de esta confusión leve, nos dice que va acompañado de una desorientación a su alrededor, como es, no conoce a sus personas de alrededor, no conoce el lugar en donde está, ni el tiempo, ni en dónde está, cuando está. Los trastornos de la conciencia, los trastornos sensoriales sensitivos motores o reflejos, perdón. Esto es en conjunto y puede existir un déficit ya sea auditivo o visual, motor como antes dicho, que puede ocasionar una hemiplegia, monoplegia o cambios en el tono muscular. En su diagnóstico nos dice que se va a llevar a cabo mediante un examen físico para recabar información de lo que pueda presentar el paciente y cómo poder tratar. Un análisis de sangre para poder llevar a cabo qué es lo que le hace falta, qué sustancias están dentro de la sangre del lactante, un electroencefalograma, simplemente para rectificar o ver cuál es el movimiento eléctrico que tiene el cerebro. Es decir, si las neuronas están funcionando correctamente, si hay sinapsis, no hay sinapsis, en fin. Nos dice que su tratamiento es apoyo cardiorrespiratorio, eliminación del tóxico, dieta, trasplante del hígado, tratamiento sintomático y terapia génica. Bien, y aquí colocamos en este cuadro lo más importante de todo el tema eh, sintetizada. Pusimos 3 columnas. Nos dice que es aspecto, caso clínico y la bibliografía. En el caso clínico es en el que se le voy a presentar más adelante. Su bibliografía de la información que recabamos de todo la investigación. Y pues vamos a ir apartado por apartado. Nos dice que la primera es la definición. En mi caso clínico nos decía que es un síndrome neurológico agudo caracterizado por una elevación súbita y severa de la presión arterial, asociadas a signos y síntomas neurológicos rápidamente progresivos. En la bibliografía nos dice que es procesos en el cual el sistema nervioso central o periférico se afectan de forma permitente como consecuencia de un error congénito del metabolismo. Un proceso fisiopatológico, aumento de la presión arterial, induce la vasodilatación pasiva a nivel de la circulación cerebral, disfunción endotelial y disrupción de la barrera hematoencefálica. En la bibliografía nos dice que es una confusión o agitación, cambios en el comportamiento y la personalidad, falta de memoria, desorientación, insomnio y rigidez muscular. En sus antecedentes, en el caso clínico, nos decía que llevaba una semana de evolución con fiebre y cefalea. 3 días antes se ingresó al hospital donde se le diagnosticó faringoamigdalitis. En la bibliografía nos dice que ellas reciben con drogas de toxicidad, potencial sobre el sistema nervioso central y que aquellos severas deficiencias nutricionales tales como los pacientes neoplásticos o alcohólicos. Los factores de riesgo es en el caso clínico nos dice que es saturación arterial del oxígeno y que fue dada por una oximetría de pulso del 70%. En la bibliografía, los niveles bajos de oxígeno en la sangre, infecciones, cirugía mayor, cualquier enfermedad grave que cause cambios en la química del cuerpo o en el metabolismo. El cuadro clínico nos dice que presentaba alteración del sensorio de 2 horas de evolución previo a su ingreso sin respuesta a estímulos externos.
trastornos psíquicos, convulsiones, trastornos de conciencia y trastornos sensoriales, sensitivos, motores o reflejos es parte de la bibliografía que investigamos. En su diagnóstico nos dice que sin respuesta a estímulos verbal o táctil, con apertura ocular espontánea, con nistagmo hacia la derecha y desviación de la mirada. Se observa en el lactante cialorrea. En la bibliografía nos dice que fue mediante un examen físico, análisis de sangre y un electroencefalograma para llegar a una conclusión y a un diagnóstico. Tratamiento: se le aplicó penicilina banzatínica furosemida, la cual se administró vía oral al segundo día de estancia hospitalaria. En la bibliografía es apoyo cardiorrespiratorio, eliminación del tóxico, dieta, trasplante del hígado, tratamiento sintomático. Vamos con nuestra presentación del caso. De manera resumida, nos dice que fue el tema del caso es encefalopatía hipertensiva secundaria a glomerulonefritis aguda postreptocócica, y de ahí nos decía que era un lactante de 10 años masculino, de edad previamente sano, con historia de una semana de evolución con fiebre y cefalea. Fue visto en el nivel primario de atención 3 días antes de su ingreso al hospital, y donde se le diagnosticó faringoamigdalitis y se le prescribió amoxicilina. No se precisó la dosis, solo se le dio, y bueno, no dio verídicamente cuál fue la dosis que se le dio al lactante, ya que esto fue dicho por parte de su familiar, en específico su padre. Dice que el día fue llevado a urgencias, presentaba alteración del sensorio de 2 horas de evolución previo a su ingreso. No presentaba respuesta a estímulos externos, y lo que constituyó de que fuera el familiar con el lactante al hospital. En la exploración física que le hicieron, nos dice que se encontró sin respuesta a estímulos verbal o táctil. Decía que tenía apertura ocular espontánea, con nistagmo hacia la derecha y desviación de la mirada. Tenía pupilas simétricas con reflejo fotomotor adecuado. También se le observó cialorrea. Tenía movimientos clónicos discretos en miembro superior izquierdo y un aumento generalizado del tono muscular. Bueno, hacerle varias pruebas, le hicieron lo que es checaron lo que es la frecuencia cardíaca. Nos dice que presentaba los latidos de 120 por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto, una presión arterial de 154-101 y una saturación arterial de oxígeno, que dado caso por oximetría fue del pulso del 70%. Dice que se procedió a aplicarle oxígeno suplementario, y en vista de los movimientos clónicos se le aplicó una dosis de diazepam intravenoso. Se dieron los movimientos, la desviación de la mirada, y se reguló el tono muscular. El oxígeno mejoró, pero resistió con presiones arteriales entre 145, 99 y 152, 109. Esto es lo que presentaba en ese tiempo de lapso. Nos dice que el fondo de ojo no reveló papilemia ni hemorragias. La exploración cardiovascular y el resto del examen físico fueron normales, excepto por un discreto edema pretibial. No presentaba signos meningeos. Nos dice que se le realizó una tomografía computarizada para descartar posibles amenazas como una hemorragia, lesiones, obviamente que en el cerebro, pero no se presentó nada. Posterior a ello se hizo una prueba de orina en donde empezaron a analizar varias sustancias que contiene esta. Durante su hospitalización se mantuvo controlada la presión arterial con el mismo tratamiento, pero a causa de presencia de mareo se le suspendió la hidralazina, continuando solo con furosemida, la cual se le administró vía oral al segundo día de estancia hospitalaria. Se le aplicó penicilina
benzatínica intramuscular, el paciente evoluciona en forma favorable con adecuada diuresis y sin datos de compromiso neurológico. Prácticamente estas patologías neurológicas son tratadas más con fármacos y pues pueden venir otras variantes como puede ser la dieta, la nutrición adecuada y la ingesta de vitaminas. Como ya se lo he dicho anteriormente, no se le aplicó el fármaco penicilina benzalcínica intramuscular. El paciente evolucionó de forma favorable con adecuada diuresis y sin datos adicionales de compromiso neurológico. Nos dice que fue egresado el tercer día de furosemida a 2 dosis cada 8 horas vía oral por semana. En el control clínico de seguimiento al mes, el paciente estaba nomotenso y asintomático. Existía una buena adecuada normalización, en lo que era el nivel de C3. Bueno, compañeros, esa sería nuestra presentación del caso clínico. Si llegan a tener dudas, háganmelo saber en el grupo. Y pues antes de pasar a las preguntas, vamos con la pregunta reto que hicimos al principio. Decía que la pregunta: ¿se puede tratar la encefalopatía encefalopatía tóxica y metabólica mediante fármacos y con ayuda de rehabilitación física? En sí, como fisioterapeutas, no estamos condicionados a mejorar, digamos, la vida del paciente de manera interna. Por ejemplo, no vamos a recuperar al paciente al 100%, ya que esto se puede, no existe, no se puede, mejorar 100%, pero los fármacos lo que van a hacer es de que exista un deterioro más lento hacia el paciente y pues tenga una mayor número de vida. Por eso es indispensable los fármacos, como hace ratito se los dije. Pero pueden existir otras formas de tratamiento, otras formas de mejoría, como ya se lo había comentado: dieta, la nutrición. Tiene que haber un balance también hidroelectrolítico, en donde tiene que estar de manera constante y de manera normal. Una suplementación de vitaminas, que estos van a ayudar muchísimo a lo que es en la parte neurológica. Y la rehabilitación física, en su parte, pues nos vamos a encargar nada más que de ayudar a los pacientes que tengan estas patologías a mejorar su calidad de vida, como por ejemplo hacer su vida más independiente. En este caso, pues pueden ser varios programas de ejercicios en donde ayudemos al paciente a coordinarse, a que tenga una adecuada fuerza, una resistencia, y pues así solamente vamos a lograr que el paciente sea un poco más independiente, ya que pues no somos doctores para poder mejorar al 100% la calidad del paciente. Vamos con las preguntas. La primera pregunta es para Manuel Aspetia. Nos dice que cuáles son las alteraciones del nivel de conciencia que puede presentar. Esta pregunta es para Ben y nos dice que cuáles son los factores de riesgo de la encefalopatía tóxica y metabólica. Para Emily es por qué se utiliza el término encefalopatía metabólica. Para Alexis, ¿cuáles son las lesiones estructurales cerebrales? Y para Sebastián menciona 3 formas en las que se puede presentar la encefalopatía tóxica y metabólica. Eso sería todo, compañeros. Y cualquier duda, ya sea de las preguntas o de lo que se mencionó en la exposición, háganoslo saber en el grupo. Muchas gracias.